Hola gente, ¿cómo están? Bueno, les envío este video para comentarles la actividad número 8, la cual tiene como tema el cultivo de soja en Argentina. Nosotros en la actividad anterior, en la número 7, estuvimos analizando algunas generalidades de la actividad agropecuaria y estuvimos viendo mediante imágenes cuáles son las distintas etapas del proceso productivo, desde sus inicios, desde el cultivo hasta su exportación y comercialización, ¿sí? A modo de introducción. Pero creo que todos las sentimos afín porque nosotros vivimos lógicamente en una región agrícola-ganadera, ¿sí? Y por lo tanto siempre nuestra familia o alguien tiene vinculación con el entorno agropecuario, así que es una actividad que no la sentimos ajena, ¿sí? Ya que es una de las principales actividades que movilizan a nuestra región. Bien, ¿por qué analizamos ahora el cultivo de soja? Bueno, porque es un cultivo que generó muchos ingresos a nivel nacional, ¿sí? Lo sigue generando, eh, y de hecho tuvo un auge en las últimas décadas, sobre todo motivado por el aumento de la demanda de países como China, India y gran parte de Europa. ¿Sí? Argentina es uno de los principales productores eh, de este producto, ¿sí? Y por lo tanto nosotros basamos nuestra economía en esto como tantos otros cultivos y como tantas otras actividades, pero podríamos decir que es una de las principales y de los pilares de nuestra economía. Bien, sin más introducción, les voy a mostrar, así vamos viendo generalidades del práctico, ¿sí? Bueno, comentando qué es el cultivo de soja, dónde se cultiva, ¿sí? Nosotros ya lo vimos esto mediante el análisis de mapas. Bien, en esta actividad, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Tenemos que ver estos dos mapas. El mapa de la izquierda yo se los adjunté en la actividad anterior. ¿Sí? Recuerdan que cada punto representa 1000 hectáreas de soja cultivadas, ¿sí? En nuestro territorio. Lo que tienen que hacer ahora es comparar, ¿sí? El mapa se lo adjunté yo en la actividad anterior, ¿sí? Y el de la derecha en la anterior, ¿sí? O sea, en la actividad número 5. Fíjense que nosotros tenemos que comparar los mapas y analizarlos, ¿sí? Y nos pregunta cuáles son los principales ambientes en los cuales se desarrolla el cultivo de soja, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos que pensar, súper fácil la pregunta, en qué ambiente se desarrolla. Y dice, ¿por qué crees que en la estepa patagónica o en la selva misionera, dos ambientes, no se desarrolla? Bueno, ¿por qué no se da? Lógicamente por las características climáticas del suelo, etcétera. ¿Bien? La número 2 dice, área sembrada, producción y rendimiento. Estos mapas son muy fáciles de analizar. Fíjense que tenemos distintos mapas A marcados con verde y distintos mapas B marcados con violeta. Cada mapa para distinto periodo histórico. Uno para la década del 70, ¿sí? Mitad. Otro para la década del 80 al 90, del 90 a los 2000 y del 2000, mediados del 2000 al 2010. ¿Sí? Fíjense, en función de estos mapas, ¿sí? Los tenemos que observar y analizar eh, cuál es la evolución, ¿no? Y fíjense, más abajo les pregunta, ¿cuáles crees que son las razones que llevaron al cultivo de soja a expandirse en distintas regiones del país? ¿No? Si nosotros analizamos el mapa y vemos que los puntos verdes en el mapa A representan 1000 hectáreas de soja y vemos cómo a lo largo del tiempo se fue expandiendo, bueno, nosotros tendríamos que pensar, basándonos también en el video que les adjunté, por qué el cultivo de soja se expandió a regiones, ¿sí? Donde antes no. ¿Qué fue lo que motivó a los productores agropecuarios a volcarse a ese cultivo? Bueno, fueron varios los factores, ¿sí? Pero sobre todo el principal factor es el aumento de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vimos que el aumento de la demanda quiere decir que cada vez más personas necesitan de ese bien, ¿sí? De ese producto. Y mientras más personas necesitan de ese bien, ¿qué va a pasar con el precio? Bueno, si todos nos quisiéramos comprar el día de mañana, por ejemplo, un cuaderno que sale de moda, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el precio de ese cuaderno? Va a aumentar. ¿Por qué? Porque el productor va a decir, bueno, si todos me lo quieren comprar, yo lo voy a vender a un precio más caro porque la gente va a estar dispuesta a pagar más por ese cuaderno que es tan codiciado.
Ahora, si de un día para el otro ese cuaderno pasa de moda, ¿qué pasa con el precio de ese producto? Tiende a bajar. ¿Por qué? Porque el productor dice, bueno, no me lo está queriendo comprar nadie, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer con el precio? Lo voy a tener que bajar. Esto que parece tan sencillo, ¿sí? No es más que parte de la teoría económica. ¿Sí? El aumento de un bien o de la cantidad demandada de un bien genera, en teoría, el aumento del precio. ¿Sí? Eh, Caso inverso, al contrario, ¿sí? En oposición, mientras más disminuye la cantidad demandada, el precio de ese bien tiende a disminuir. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que el cultivo de soja es diferente de cualquier otra actividad económica. ¿Por qué? Porque el precio no lo determina el productor en este caso. ¿Sí? O sea, no es que el productor agropecuario dice, bueno, a mí hoy se me ocurre vender la soja a tantos dólares la tonelada. ¿Sí? Así como nosotros podríamos decir, bueno, si yo fabrico, por ejemplo, pulseras, voy a la calle y las vendo al precio que yo quiero. ¿Sí? En cambio, en la actividad agropecuaria, en estos cultivos específicos, no están determinados por el productor, sino que están determinados internacionalmente, por las bolsas y demás. ¿Sí? Que es un tema un poco más complejo y no lo vamos a ver nosotros. Pero vale decir que el precio no lo determina el productor porque va a ser tema para las próximas actividades. ¿Bien? Bien, volviendo al práctico. Em, ¿Cuáles crees que son las razones que llevaron al cultivo de soja a expandirse a distintas regiones? Bien, ya está contestada, ¿no? Y hoy en día con la llamada revolución verde, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con revolución verde? A toda esta revolución tecnológica que ocurrió en el campo de la actividad agropecuaria, ¿sí? Hubo un montón de innovaciones en lo que son las maquinarias, los insumos para la producción, como pueden ser las semillas, los fertilizantes, ¿sí? En las formas de producción que ya vamos a ver más adelante, que la empresa agropecuaria adquiere distintas formas de organizarse. ¿Sí? Las viejas formas de producción agrícola cambiaron y las mismas posibilitaron que el cultivo de soja, como tantos otros cultivos, se desarrollen en áreas no comunes, aumentando así la cantidad producida. ¿Sí? Y pregunta, ¿qué es el aumento en el rendimiento? Fíjense, acá tienen un mapa que es el rendimiento de la soja. O sea, por ejemplo, en un cuadrado, ¿sí? En una hectárea. Si antes sacábamos tantos kilos, fíjense, mientras más violeta fuerte es el color, quiere decir que ese productor, que esos productores sacan más cantidad de soja, por ejemplo, en el mismo cuadradito. ¿Me explico? Bien. Entonces tienen que contestar simplemente eso. ¿Qué entienden por aumento en el rendimiento? La B dice, el aumento en la superficie sembrada, ¿sí? O sea, cada vez más campos en Argentina se volcaron al cultivo de soja, se explica por el aumento de la demanda, lo que hablaba hoy. ¿Sí? Mientras más cantidad de personas quieren algo, más aumenta ese precio. O sea, más productores agropecuarios se volcaron al cultivo de soja debido a que cada vez se necesitaban más soja en el mundo. Bien, y como inciso 1 tienen, ¿a qué se debe ese aumento en el consumo de soja? ¿Sí? Eso lo van a ver en el video y está súper bien explicado. Al aumentar la demanda, ¿aumenta el precio del producto? Pregunta. ¿Sí? Si aumenta la cantidad demandada, ¿aumenta el precio? Se los acabo de decir recién, ¿no? 3. ¿Cuáles son los principales países que demandan soja? ¿Sí? Esto lo charlamos la vez pasada y lo ven otra vez en el video. ¿A qué países le vendemos soja? ¿Sí? Y por último, ¿cuáles fueron aquellos cambios que se introdujeron en la actividad agropecuaria que posibilitó su expansión geográfica? Por ejemplo, maquinarias, plantas, productoras de semillas. ¿Sí? Esta pregunta también es súper fácil. O sea, ¿qué fue lo que hizo que antes el cultivo de soja se llevara a cabo en regiones que antes era impensado que se desarrolle el cultivo de soja? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cultivo de soja es originario de China, ¿sí? Tiene sus características geográficas específicas, su tipo de suelo, su clima, ¿sí? O sea que si yo planto, por ejemplo, soja en la Antártida, no me va a crecer. ¿Por qué? Porque las características climáticas no lo permiten, ¿no? Ahora, también hay regiones de Argentina en las cuales antes era impensado que se lleve a cabo ese cultivo. ¿Sí? Lógicamente no estamos hablando de un desierto, ¿sí? Sino estamos hablando de regiones más al norte, como puede ser la región chaqueña y mucho más al norte inclusive. ¿Sí?
regiones antes impensadas. Bueno, ¿cuáles fueron los avances tecnológicos que hicieron que el cultivo de soja se pueda desarrollar en esas regiones donde antes era impensado? ¿Sí? Lógicamente los avances fueron, como les nombré recién, en cuestiones de maquinarias, ¿sí? Nuevas maquinarias, en cuestiones de insumos para la producción, semillas, fertilizantes, etcétera, y también, seguramente lo van a encontrar en el video, pero que si no lo pueden responder no se hagan problema, en lo que son los modos de organización. ¿Sí? Esta, si alguien lo quiere contestar bien, pero no es necesario que le agreguen el punto porque lo vamos a ver en el próximo práctico. Habla un poco de lo que son las nuevas formas de organizarnos como empresa agropecuaria. ¿Sí? Pero esa, si alguien la quiere contestar, no es necesario que lo conteste. Simplemente que hablen un poquito sobre las maquinarias, las innovaciones tecnológicas en cuestiones de maquinaria y de insumos para la producción, semillas, fertilizantes, etcétera. Simplemente nombrarlos, ¿sí? Y nada más. Bien, hasta acá no quiero hacer más extenso el video porque ya tienen demasiado con la teoría. Así que bueno, simplemente así, respuesta resumida, no se compliquen mucho, ¿sí? Y básense en esto que les estoy comentando, en lo que hablamos el otro día, y en los videos y en los mapas. ¿Ok? Así que bueno, espero que lo puedan hacer, tómenselo con calma, vamos a tener un poquito más de una semana para hacerlo porque quizás se puede llegar a complicar, pero está bueno que me escriban y que me vayan consultando y que me digan, profe, mire, estoy complicado en esto, voy a tardar un poquito más, ¿sí? No se compliquen en ese tema. Así que bueno, estamos en contacto por el grupo, cualquier consulta, y cuando empiecen a hacerlo me escriben y me consultan y lo vamos charlando, ¿bien? Les mando un abrazo, chau chau.